Sí, ya entré otra vez. Bien, aquí estamos, ya nos vamos incorporando, ya vemos 12 participantes. Bien, ahí vamos, ya estamos casi todos. Por favor, apóyenme por ahorita poniendo en silencio su micrófono, por favor, váyanos cerrando. Bien, continuamos, retomemos ya ahorita que se incorporen los demás. Bien, entonces, mientras todo esto estaba sucediendo, estaba desarrollándose en Alemania y también simultáneamente en Estados Unidos, en Austria estaba por surgir algo completamente y diametralmente opuesto, ¿no? Que era el nacimiento del psicoanálisis, el nacimiento de la psicología psicodinámica. Fíjense aquí cómo este autor sí nos habla de psicología psicodinámica, ¿no? Esto va a comenzar con un médico de profesión. Es más, a ver, déjenme cambiarlo, vamos a cambiar la imagen. Ok, ahí tenemos al fundador de esta idea del psicoanálisis. Les decía, él era médico, él tenía esta formación de doctor y fíjense que he leído en algunos textos que varios médicos en aquel momento, finales del siglo XIX, pues no se encontraban como muy satisfechos con su profesión, porque la medicina estaba en un momento donde todavía no se conocía el funcionamiento del organismo humano, apenas se estaban conociendo y descubriendo los seres microscópicos a los que hoy les llamamos bacterias. De los virus, pues todavía ni sus sombras. Se intuía su existencia, pero pues no se sabía de ellos. Entonces, la génesis de las enfermedades, pues realmente no se conocía. Y esto desesperaba a muchos médicos, ¿no? No les agradaba esta situación. Por eso es que muchos científicos prominentes del siglo XIX, pues no se dedicaban tanto a la medicina, sino más bien a otras áreas. Tal es el caso de Freud. Él, fíjense qué paradójico este aspecto de su vida. Él cuando comienza no con práctica privada, es decir, no consultando pacientes, no dando consultas, sino más bien como un investigador del sistema nervioso central. A él le fascinaba estas cuestiones del sistema nervioso central. Él investigaba los procesos fisiológicos en la Universidad de Viena, en la Universidad de Viena, Austria. Pero bueno, no era, económicamente no era muy remunerado, así es que finalmente pues sí tenía que dedicarse a la medicina. Además, por ahí cuentan sus biógrafos que también su mujer de alguna manera lo presionaba para pues que diera consulta, porque
pues era como una profesión muy admirable, ¿no? De alguna manera. Entonces era como un lugar, ¿cómo se puede decir? Vamos, era reconocido, entonces pues quería que diera consulta, ¿no? Pero pues realmente a él como que no le interesaba mucho. Se entera que en Francia se están realizando algunos cursos para manejar algo que en muchos lugares en ese momento era como tabú, vamos a decirlo así, que era la hipnosis. La hipnosis a finales del siglo XIX realmente no había sido estudiada, no se le había puesto la atención adecuada y pues mucha gente obviamente la despreciaba, ¿no? Eran cuestiones de supercherías o de charlatanerías, pero a Freud le llama la atención y entonces se dirige a la práctica de este otro médico que llevaba por apellido Charcot y pues va a encontrar cosas verdaderamente interesantes que con el tiempo pues le van a llevar a desarrollar su teoría, ¿no? Él, Freud, obviamente estoy hablando de Freud, va identificando a través de su trabajo con sus pacientes de que existen muchas enfermedades nerviosas que no son de un origen fisiológico, sino más bien que tienen un origen psicológico. Yo a veces me pongo a pensar en la suerte que de repente tienen estos personajes para estar lo suficientemente adentrados en diferentes disciplinas y poder identificar esto. ¿Por qué lo digo? Porque imagínense ustedes cuántos siglos y siglos y siglos de medicina, a lo mejor medicina ciertamente no muy bien desarrollada, pero finalmente cuántos médicos en el mundo había habido antes de Freud y es él quien de alguna manera saca a la luz. Tal vez, esto no lo podemos saber, esto nada más estoy especulando, tal vez no fue la primera persona que se da cuenta de esto, pero sí es la primera persona que lo da a conocer, al menos de una manera pública, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer punto, la primera aportación que nos va a dar Freud, ¿no? El que las enfermedades nerviosas no tienen un origen necesariamente solo en lo fisiológico, sino que van a tener un origen en lo psicológico. Él va a señalar que en realidad los seres humanos no tenemos, no funcionamos o no trabajamos a través de un libre albedrío al 100%. El libre albedrío, recuerden que es la libertad para elegir, ¿no? Entonces él comienza a proponer que en realidad nosotros no tenemos un libre albedrío, que siempre vamos a estar moviéndonos, los seres humanos vamos a estar moviéndonos, motivados, y aquí viene esta parte importante, motivados por instintos y pulsiones o impulsos inconscientes. Esta palabra de inconsciente es una palabra que él, bueno, consciente, preconsciente, inconsciente, o sea, esos conceptos son ideas que ya se habían estado manejando, pero insisto, Freud les va a dar un lanzamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él los va a dar a conocer. Entonces nosotros nos movemos por instintos, nos movemos por impulsos inconscientes, no tanto por cuestiones racionales, por eso les decía yo hace ratito, para él no existe tanto el libre albedrío. Él cree, él va viendo o va convenciéndose, vamos a decirlo así, que el inconsciente es como una olla en donde se van a revolver, se van a entremezclar estas pulsiones que les decía hace ratito, ¿no? Y muchas de estas cuestiones van a ser también instintos que se van a reprimir. Él va a desarrollar una técnica a la que se va a llamar psicoanálisis y este psicoanálisis básicamente va a consistir en que lo que algunos
escritores le denominan talking cure, la cura a través del habla. Él se había, fíjense qué curioso, ¿no? Él se había dado cuenta que en muchas ocasiones los pacientes, pero más las pacientes femeninas, llegaban al consultorio por algunas afectaciones y no tanto obtenían buenos resultados por lo que él les pudiera llegar a recetar. Y bueno, también en parte porque pues, la medicina no estaba tan avanzada, sino simplemente por el hecho de dejarlas hablar. Eso es a lo que les decía yo, el talking cure, cura a través del habla. Él va a poner mucho énfasis en la cuestión del análisis de los sueños que tiene el paciente, ¿no? Para él los sueños son sumamente importantes. Lo que se conoce en el mundo del psicoanálisis como la libre asociación. Dime, Gustavo. Perdón, eso que mencionaba usted de lo del Talking Cure, ¿es como el debriefing? ¿El qué? El debriefing, que es cuando se viven, debriefing, que es como desahogo en inglés, debriefing, que es cuando se viven situaciones traumáticas, por ejemplo, los cuerpos de rescate, bomberos, policías. Sí, sería una técnica así parecida. Por lo que me estás diciendo, no conozco lo que me estás diciendo, pero por lo que me estás explicando, sí, yo creo que sí, porque ¿qué era la cuestión? Dejar hablar a la paciente, ¿no? Entonces, cuando el paciente, y esta es una realidad, ¿eh? El paciente cuando está hablando, hasta nosotros, en una charla cotidiana, yo llego contigo, Gustavo, y te digo, híjole, ¿qué crees, Gustavo? Que me pasó esto y esto, y conforme te estoy narrando, mi cabeza lo está reestructurando, ¿no? Está viendo las situaciones como que si yo me pusiera en otro lugar y entonces eso le va a dar un reacomodo y entonces yo me voy dando cuenta y simplemente, aunque tú no me digas nada, aunque tú no me digas, mira, pues es que deberías de hacer esto, o sea, no me aconsejas, simplemente me dejas hablar y entonces yo caigo en algo que después vamos a llamar los humanistas insight, ¿no? Caigo en el insight, es decir, me cae el 20, nosotros tenemos esa frase en México, ya las generaciones nuevas no van a saber qué es esto de caer el 20, pero nos cae el 20. Entonces sí es como relacionado con lo que me estás diciendo. A ver, permíteme, es que estoy viendo que alguien está aquí. Lo pusiste tú. The Bread Thinking. Ok. Sí, creo que así se escribe. La ortografía puede ser que no esté bien, pero sí se reúnen personas que estuvieron en el mismo evento. Por ejemplo, no sé, un choque con múltiples víctimas, un incendio donde haya habido muchas personas fallecidas. Se reúnen en un círculo, sentados sin escritorios. O sea, como... Es una tarea, bueno, por ejemplo, ahora tenemos lo que sería una terapia grupal. Ajá, algo así. Grupales para tratar diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Alcohólicos Anónimos, ¿no? O con los familiares de Alcohólicos Anónimos, o con algunas personas, se forman grupos con personas que tengan alguna problemática semejante, ¿no? Por ejemplo, las madres que tienen niños con cáncer. Entonces, van hablando desde sus experiencias y sí, o sea, ahí hay ya de sí una fuente de alivio, ¿no? Que lo voy a retomar cuando comencemos a hablar del humanismo, porque eso es una parte que el humanismo no descubrió, pero que rescató, que de repente se estaba quedando de lado con los conductistas, ¿no? Pero bueno, ahorita llegamos a esta situación. Bien, entonces, pues él va proponiendo esta teoría que además va a ser como muy escandalosa en su momento, porque yo hace ratito les decía, él comienza a hablar de impulsos, de impulsos sexuales. Además de todo, hay que tomar en consideración que la Europa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estaba
muy dominada por las ideas de la reina de Inglaterra en ese momento, la reina Victoria. De hecho por eso le llaman ideas victorianas, ¿no? Porque eran ideas como muy recatadas y de repente llega este señor y empieza a hablar de impulsos sexuales. Pues ¿qué le pasa? El pervertido aquí es él. Sin embargo, aquí sí le va a pasar un poquito esta cuestión de que nadie es profeta en su casa. Bueno, pues él más o menos sí fue un poquito profeta, porque en Viena, en Austria, en su ambiente, sí va a ser reconocido. Después estas ideas se van a ir exportando a Estados Unidos y pues igual, como muchas cosas en el mundo, pues hay detractores y hay gente que está apoyando esta situación, ¿no? La verdad es que hasta el día de hoy las ideas de Freud, y las vamos a ver ya, no voy a hacer hincapié porque, insisto, esto ya es materia de la próxima sesión. Este, Muchas personas van a retomar sus ideas. Eh, Tengo aquí, voy a cerrar la imagen, tengo aquí las imágenes de dos de sus muchos alumnos que de alguna manera se separaron de él, Carl Gustav Jung y Erich Fromm, que por cierto de Jung van a ver un video, les voy a dejar el enlace en la tardecita. Es un video bastante interesante, la verdad, véanlo con tiempo. este, eh, no se pongan a verlo cuando tengan otras cosas que hacer, más bien imagínense que es una película. Entonces, no, que nadie los distraiga, tengan su pluma y cuaderno a la mano para que vayan tomando anotaciones. El desarrollo que le va a dar al psicoanálisis Carl Gustav Jung es, bueno, si yo no quisiera ser gestaltista, tal vez me volvería junguiana, dicen por ahí, ¿no? Y las aportaciones de Erich Fromm, bueno, hay muchos psicoanalistas importantes, ¿eh? La verdad es que yo aquí por tiempo y por espacio, sobre todo por tiempo, solamente estoy hablando de Erich Fromm. Como cultura general con respecto a la psicología, hay dos libros interesantes que ustedes deberían de ir leyendo poquito a poquito en sus tiempos libres. Yo sé que van a tener muchas cosas que leer, pero es tan enriquecedor, por ejemplo, leer El miedo a la libertad de Erich Fromm. Este libro del amor, ay, ¿cómo se llama el libro del amor? El arte de amar. El arte de amar. El arte de amar, que no lo tengo yo, se quedó en otro lugar, pero por ahí lo tenía, que en su momento lo leí dos veces, ¿no? Y yo creo que si la tuviera ahorita lo volvería a leer. Son verdaderamente geniales. Y que además de todo no son tan complicados, porque también algunos psicoanalistas posteriores parece que su objetivo en la vida fue complicar su teoría para que nadie lo entendiera, y pues no, tampoco es. Hay muchas críticas a la teoría psicoanalista, no solamente el hecho de cómo va enfocando estas ideas de los impulsos y las pulsiones, perdón, las pulsiones y se me fue la otra palabra, no, impulsos y impulsos, bueno, vamos a dejar con las pulsiones. No solamente la cuestión de las pulsiones, sino que en la práctica las terapias psicoanalistas se vuelven muy ¿Serían largas. instintos? ¿Mande? ¿Instintos? Instintos y pulsiones. Muchas gracias. En la práctica, los psicoanalistas conllevan al paciente a terapias verdaderamente extensas por años en muchas ocasiones y muy dependientes. Entonces, la tercera fuerza, el humanismo, propone que al paciente hay que darle inmediatamente el, la, la, el empuje para que él solito vaya desarrollando sus propias habilidades y él solito sea su propio motor, ¿no? No generar estas dependencias al psicoanalista. Pero bueno, ok. Bueno, antes de pasar a esta imagen, me voy a regresar.
A mí me encanta esta imagen metafórica acerca de la estructura de la teoría de Freud, que insisto, lo vamos a ver con mayor detenimiento, donde nos dice que nosotros tenemos una parte en nuestra personalidad que es la conciencia, tenemos el preconsciente y acá abajo tenemos el inconsciente. Lo identifican con un iceberg porque se habla de que cuando nosotros miramos un iceberg, vemos, por muy grande que lo veamos, siempre solamente la punta. La verdad es que abajo del agua está la mayor parte del iceberg. Y entonces, en este sentido, oculta en alguna zona de nuestra personalidad tenemos el inconsciente, que es la parte mayoritaria de esto. Insisto, por supuesto hay críticas, por supuesto hay gente que, sobre todo aquí, la mayor crítica es que el psicoanálisis no es una teoría científica. Por eso yo les decía hace ratito, qué paradójico que habiendo comenzado su vida profesional como un investigador científico, llegue a desarrollar toda esta teoría muy al margen de las prácticas científicas aceptables, ¿no? Tenemos las otras tres ideas, la idea del yo, del super yo y del ello, que a mí en lo personal no me parecen tan descabelladas, pero bueno, ya, cuando tengamos tiempo vamos a hablar. Ahora, la psicología va evolucionando y ahora nos regresamos a Estados Unidos, en donde va a comenzar a seguir va a evolucionar, va a continuar evolucionando y va a tomar este segundo camino al que le vamos a llamar conductismo, ¿no? Behaviorismo, les decía en algún momento. El primer representante del conductismo, aquí tenemos la imagen. El primer representante del conductismo va a ser Watson. Watson cuestionó estas dos vertientes anteriores de las que hablábamos, el estructuralismo. Le parecía que el desarrollo de la psicología no debería de seguir ese camino, ¿no? Watson también tenía a ver, ¿cómo les digo? Formación científica, vamos a llamarlo así. También tenía una formación científica, entonces, bueno, pues estaba empapado de todas estas cuestiones y el hecho de pensar en estudiar los procesos mentales, como habían propuesto ya algunas otras personas, pues le parecía una pérdida de tiempo, una superstición, porque acuérdense que para la ciencia, pues lo único que existe es lo tangible, lo que se puede medir y de alguna forma lo que se puede controlar, y la mente nosotros no la podemos ver, ¿no? Yo les decía desde las primeras clases, puedo escuchar el latido de su corazón o puedo mirar el grado de contracción que tiene su pupila cuando me dicen una mentira. A través, por ejemplo, del galvanómetro, detectar los cambios minúsculos que hay en nuestra piel ante ciertas circunstancias. Pero si yo quiero medir los procesos mentales, pues simplemente eso no se va a poder. Y por eso Watson afirmaba que al no poderse ver, pues no existía como una conciencia, no se podía definir la conciencia y tampoco se podía definir el alma. Por eso es que entonces la psicología tendría que girar hacia la conducta, que esa sí es medible y que esa sí es observable, ¿no? Él va a comenzar a basar desarrollar su teoría con las aportaciones de este fisiólogo ruso. No, habíamos hablado de Pavlov. Bueno, sí, ¿verdad? Ahora que habíamos hablado del experimento de Albert, ¿no? Cuando estábamos hablando de ética, pero no me acuerdo si hablamos de Pavlov. Con usted no hemos hablado de Pablo, pero lo revisamos en teorías, creo. Ok, entonces no quiero redundar. A ver, díganme qué saben de Pablo. Pues Pablo fue un neurofisiólogo
ruso, Ujú. que sentó las bases para la comprensión de la conducta a través de la estimulación y de los reflejos, que en algún momento primero no son condicionados, pero que después ya lo son. Y fue a través del experimento con su perro, como usted lo tiene ahí en pantalla, a través de generarle la asociación sonora de la campana, para producir en el perro la respuesta de la salivación Ok, cuando iba a subir comida. muy bien. Sí, efectivamente. Entonces, Pavlov es un fisiólogo ruso. Él quiere entender cómo se da la salivación, ¿no? No se sabe todavía bien cómo funcionan estas glándulas y en el camino, pues, descubre otras cosas que no estaban buscando, pero que finalmente va a dar desarrollo a esta nueva teoría psicológica. Watson llegó a creer que todas las experiencias mentales como pensamientos, sentimientos, conciencia, todo eso no son cosas que se puedan observar a través de registros fisiológicos. Entonces, lo que se tenía que estudiar, pues, es esa conducta que sí se observa. Ya habíamos dicho la semana pasada, hace este experimento con Watson, sí, ya con Watson, perdón, con Albert, habíamos dicho que pues le había creado finalmente este temor hacia las cosas blancas, ¿no? Por ahí nos decía la compañera que con las barbas de Santa Claus también empezó a tener miedo. Les decía que después se llevó a lo contrario y es una psicóloga de nombre Mary Cover, que la que hace el proceso como de reversión, ¿no? Y que, bueno, pues hasta hoy en día se utiliza estos procesos para eliminar las fobias en las personas que tienen estos padecimientos, ¿no? Aquí yo nada más quiero resaltar que hay un problema o hay una situación a estudiar y que la están estudiando las dos corrientes, ¿no? Tanto el psicoanálisis como el conductismo, pero a cualquiera de las dos le va a dar una explicación diametralmente opuesta, o sea, al mismo problema. Por ejemplo, esto de estos miedos, estas fobias, Freud va a decir que lo que sucede en la persona es un desplazamiento. ¿Qué es un desplazamiento? Bueno, pues la transferencia de emociones de una persona a otra o de un objeto a otro. Y este desplazamiento nos va a dar una respuesta neurótica. Albert le generan este miedo hacia las cosas blancas, ¿no? Hacia los peluches blancos. Bueno, primero hacia la rata, perdón. A Albert le generan el miedo a la rata y después, según palabras de Freud, este miedo lo va a desplazar a todas las cosas blancas. Y en esa situación se le está generando algo que Freud le va a llamar respuesta neurótica, o le va a llamar neurosis, ¿no? En cambio, el conductismo, Watson le va a llamar generalización. Sí, efectivamente. Lo que Albert está haciendo es generalizar a los objetos blancos y peludos y se está generando esa respuesta de fobia. El conductismo va a seguir avanzando, ya no con Watson, porque también habría que señalar que fue fuertemente criticado y entonces pues su lugar, digamos, lo ocupa el siguiente personaje que tenemos aquí, Burrus Frederick Skinner. Skinner va a meter a esta propuesta que se está haciendo del condicionamiento clásico, él va a meter la idea de reforzamiento. ¿Sale? ¿Qué es el reforzamiento? Pues básicamente, esto también ya lo han de haber visto. A ver, ¿quién me puede decir qué es un reforzamiento?
¿O no lo han visto? ¿No han visto reforzamientos? ¿Reforzadores? Sí, vimos reforzadores positivos, negativos y castigo, creo. A ver, espérame tantito, Gus. ¿Quién me está levantando la mano aparte de Gus? No veo. Tenía dos manos levantadas, yo nada más veo una. A ver, ¿qué es un reforzamiento positivo y un reforzamiento negativo? Pues primero ahí no se tiene que confundir con el castigo. El reforzamiento positivo tendría que ver, por ejemplo, con otorgar, no sé, una recompensa, por ejemplo, azúcar, un dulce. El reforzamiento negativo sería disminuir la cantidad de dulce o de lo que sea que una persona pudiera recibir en determinado momento. Y el castigo, pues, es a través de un estímulo totalmente adversivo, doloroso, A pudiera ver, llegar a ser. ok. David, me estabas levantando la mano. A ver, ¿qué me comentas tú, David? Hernán también tenía la mano levantada. A ver, David. Bueno, precisamente lo que estaba comentando, Pavlov va más hacia la cuestión de reflejos. Skinner se enfoca más que nada en lo que es ya la cuestión del aprendizaje, por medio, como dice usted, de reforzamientos. En este aspecto, pues divide la cuestión en dos reforzamientos, como estaba diciendo Gustavo, ¿no? Un reforzamiento positivo, que es como premiar al individuo por que haga determinada conducta, y un reforzamiento negativo, que es precisamente disminuir las cosas que a lo mejor no le gustan a la persona para que siga fomentando cierta conducta. También Gustavo manejaba lo que son los castigos, ¿no? Que es precisamente algo coercitivo para que la persona frene una conducta o disminuya esa conducta. Es principalmente lo que Skinner propone. Ok. Muy bien, gracias. Entonces, a lo mejor ustedes en la otra materia van a ver precisamente cuáles son esas técnicas en donde se van a utilizar estos reforzadores o estos castigos, etcétera. Van a ver lo que es generalización, lo que es discriminación, etcétera. Nosotros a lo que nos vamos a enfocar es cómo el conductismo, cómo el psicoanálisis y el humanismo van a comenzar a hablarnos del desarrollo de la personalidad, ¿no? Que es básicamente entonces el tema de nuestra siguiente materia. Con el paso de las décadas, tanto al psicoanálisis como al conductismo, pues se les empiezan a hacer críticas muy fuertes. No me acuerdo bien si fue Watson, ya, más bien sí me acuerdo. Watson hablaba de que la mente era como una caja negra en la que nosotros no sabíamos cómo llegaron ahí los procesos mentales y que era una pérdida de tiempo o era algo sin importancia saber qué es lo que estaba ahí en esa caja negra. La crítica hacia el conductismo y también un poquito hacia el psicoanálisis va a surgir cuando algunas otras personas empiezan a proponer el hecho de que sí es necesario identificar cómo llegan las cuestiones a esa caja negra, ¿no? Sí se puede y además sí es necesario identificar qué son las emociones, las sensaciones, las percepciones, pero además, insisto, ya pasaron varias décadas, también es que mucho tiene que ver la cuestión de los aparatos que nos pueden ayudar a medir muchas de estas circunstancias, ¿no? La tercera vertiente que ya no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar para, bueno, esto sí lo vamos a ver, la gestal ahorita, pero todavía nos falta el humanismo y el cognitivismo. Yo creo que eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. La siguiente teoría, aquí la tengo, es la teoría de la gestal, que fue tomando también diferentes vertientes, así como les dije del psicoanálisis. La gestal también tiene varios caminos. Esta se va a desarrollar en Alemania y por ahí nos dicen que gestal no es una palabra que tenga una traducción exacta, pero
que de alguna manera pues la podemos entender como la psicología de la figura o la psicología de la forma. Hace ratito hablábamos de que, por ejemplo, en el caso de los, ¿quiénes dije? En el caso de Tishner, hablábamos de los átomos, ¿no? De la conciencia, que eran las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. Bueno, los gestaltistas nos van a decir un poco lo contrario. Los gestaltistas nos dicen que no, la psicología no solamente se debe abocar al estudio de esas partes o el estudio del todo, sino que debemos de estudiar el todo. A ver, no quiero jugar con las palabras. El todo identificando sus partes. Y aquí, bueno, lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos en la imagen dos de las figuras clásicas con las que se asocia la Gestalt, ¿no? La psicología de la Gestalt. La primera tenemos esta donde podemos observar o bien a una dama joven o bien a una anciana. ¿Dónde empieza la dama joven? ¿Quién? ¿Cómo les pregunto? A ver, ¿quién ve a la dama joven? ¿Cómo identifico la dama joven? A ver, Gustavo. A través de concentrarnos híjole, en lo blanco, pudiéramos decir, en el fondo. La dama joven está girando su eje facial hacia su izquierda. Y ahí donde usted acaba de señalar, esa sería una parte de su mentón. Esta parte, ¿no? Cual si me estuvieran ustedes viendo de perfil, o más bien es como más girada, ¿no? O sea, estamos viendo esta parte. Así es. Y esto sería pues parte de la barbilla y lo que sube de esta parte de la mejilla, ¿no? Tomando en consideración que solamente podrían estar mirando la línea. Esto sería apenas identificable una parte de la nariz y tal vez aquí sus cejas. Es una línea muy, muy delgadita, ¿verdad? La cuenca de sus ojos, círculo hacia adentro. ¿Es cóncavo o convexo? Convexo, ¿no? En esta parte aquí. Su cabello, un cabello negro y seguramente una especie de tocado que sería esta parte, un sombrero con alguna especie de pluma, ¿verdad? Sí, tenemos aquí estas gargantillas que tienen un nombre especial, pero no me acuerdo, pero estas gargantillas negras que van en la parte del cuello, ¿no? Muy pegadas. Tal vez esta parte del pecho y sus hombros. Pero también podemos identificar a la anciana, en cuyo caso esto tendría que ser, bueno, en la joven esto sería su oreja, y si vemos a la anciana, entonces aquí tenemos una nariz muy prominente, una boca entreabierta, su ojo, el fleco, y tal vez una mantilla que podría estar llevando, ¿no? Y bueno, parte tal vez de un abrigo. Entonces ahí, ¿de qué se trata esto? Dicen los gestaltistas que depende de la situación o del momento, yo voy a percibir lo que se llama figura o se llama fondo. Y esto lo puedo ejemplificar un poco más aquí con esta imagen, ¿no? En donde si yo tomo como figura un jarrón blanco, entonces atrás, sí, en el fondo, vamos, por eso es la palabra fondo, tenemos tal vez una pared negra. Pero también puede existir la situación en donde yo identifique como figura principal dos rostros humanos que están mirándose de frente y en el fondo